A ver, ¿qué cosa dice? Igualito que la semana pasada, mientras vamos haciendo, ¿sí? Si hay algo que ver con la teoría, igualito vamos a ir creando, ¿ya? En el archivo normal vamos a ir poniendo fórmulas, ¿no? Que hay, ¿sí? Así como la semana pasada. Ahora, entonces vamos a ver esto, ¿sí? Dice, si los términos de una sustracción suman 756, ¿no? 750, ¿cuál es el valor del minuendo? ¿La práctica? ¿Qué tiene la práctica? Ya lo mandé. ¿Ese no se los he mandado el sábado? La solución y los resultados. Eso ya les envié ya. Ahora, dice, ¿no? ¿Cuál es el valor del minuendo? Pero para saber eso tenemos que saber cuál es el orden, ¿ya? ¿No? Dice, si los términos de una sustracción suman 556, ¿cuál es el valor del minuendo? Nos dice. Para esto tenemos que saber cuál es quiénes son cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a poner acá, pues, ¿no? Esto, bueno, esto era la suma, ¿no? Fórmulas de sumatorias, ¿ya? Ahora, en una sustracción, ¿sí? En una, ¿no? En una sustracción tenemos que saber, ¿no? ¿Quiénes son cada uno de estos? El orden normal, ¿ya? Es este, ¿no? M menos S es igual a D. Ustedes tienen que saber cada uno de esos. El orden en una sustracción es eso. M se llama minuendo. S se llama sustraendo. Y D, ¿no? No le dicen resultado, sino le dicen diferencia. Cuando se trabaja en ejercicios, ¿ya? De esa manera, se llama cada uno. Es por eso que en algunos ejercicios te puede decir, ¿cuál es la diferencia, bla, 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 de tal cosa? ¿Cuál es el sustraendo? ¿Cuál es el minuendo? Entonces, si te dicen por ejemplo, haya la suma o la suma de los tres términos, se supone que es, ¿qué cosa? De estos tres, ¿cierto? Estos tres, porque esto es como que fueran tres términos, ¿sí? Voy a poner ahí. ¿Ya? Ese es cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el primer ejercicio, ¿sí? Dice, si los términos de una sustracción suman 756, ¿cuál es el valor del minuendo? Dice. Entonces, de acuerdo a esa información, mira, a ver, tenemos una primera fórmula, que m más s más d es igual a 756. Ahora, sabemos que minuendo menos sustraendo es igual a diferencia, que esa es una segunda, ¿ya? Esa es una segunda ecuación, ¿ya? Ahora reemplazamos, dice 2 en 1. Profesor, ¿cómo es eso que vamos a reemplazar el 2 en 1? Mayormente en los ejercicios que tengan que ver de aritmética, ¿ya? O álgebra, mayormente reemplazamos, ¿sí? Podemos reemplazar una ecuación dentro de otra. Y lo vas a ver ahí. Entonces ponemos que, profesor, mira, a ver, minuendo más sustraendo más diferencia es igual a 756. Por lo tanto, podemos, ¿qué cosa? Reemplazar esa D. ¿Por qué? Por M menos S, porque eso es lo que vale D. ¿Ya? Tú puedes reemplazar así, de esa manera. Acá te está diciendo, mira, D, ¿qué vale? M menos S. Por lo tanto, esta D lo podemos a reemplazar, que lo estás viendo acá. M menos S. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a suceder ahí? S y S se van. Por lo tanto, tenemos ahí, ¿qué cosa? 2M. 2M es igual a 756. Por lo tanto, M valdrá
378, ¿sí? Por lo tanto, valdrá eso. Entonces, si ya sabemos M, lo reemplazamos, ¿sí? Ya se puede reemplazar. Por lo tanto, 1, acá también igualito podemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? Acá ya tenemos que M vale esto, ¿sí? Y a nosotros, ¿qué nos piden? ¿Cuál es el valor del minuendo? Profesor, pero ¿y sustracción, diferencia? No nos han pedido eso. No nos han pedido cuánto es la sustracción o cuánto es la diferencia, no, nada de eso. Simplemente, ¿quién es el minuendo? Nada más. Entonces, ahí hemos encontrado. Eso también podemos aplicarlo si es que nos pidieran sustrayendo, o bueno, pues, ¿no? Capaz nos dan el sustrayendo y ya tenemos ya la diferencia, pues, ¿no? O la suma. Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar una solución, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otros ejercicios. Y casi, si te das cuenta, casi todos se hacen reemplazo. Dice, en una sustracción, la suma de sus términos, ¿ya? Dice, en una sustracción, la suma de sus términos es 972. Si el sustraendo es, dice, 352, ¿cuál es la diferencia? Ahora te dan al revés, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Ahora te piden hallar de la diferencia, ¿sí? Y miren, de la información, siempre es bueno colocar acá la información. Tienes minuendo más sustraendo más diferencia, 972. Eso viene a ser tu primera ecuación, ¿sí? Eso viene a ser tu primera ecuación. Te dan de dato que el sustrayendo es 356, segundo dato. Y el tercero dice, sabemos que aplicas la fórmula, ya M menos S es igual a D. Listo. Tercero. Reemplazamos 2 en 1 otra vez. Reemplazamos 2 en 1. ¿Sí? Entonces tenemos lo mismo otra vez. Dice minuendo más sustraendo más diferencia es igual a 972. Lo mismo. En vez de D ponemos MS. Ahí, reemplazando de esa forma, nosotros siempre vamos a obtener ¿qué cosa? El minuendo. ¿Cierto? El minuendo. ¿Y el minuendo cuánto será? 486. Profesor, entonces ya tenemos el minuendo y ya tenemos el sustraendo. ¿Qué hacemos? ¿A nosotros qué nos pide? La diferencia. Lo reemplazas todo acá en 2, ¿cierto? Simplemente haces una resta. M menos S es igual a diferencia. Entonces, por lo tanto, 486 menos 352 te va a dar una diferencia de 134. ¿Sí? 134. Mayormente en la resta, a mi parecer, a mí me parece mucho más sencillo, ¿sí? Que trabajar capaz sumas o sumatorias, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos en la 3, tenemos lo mismo. ¿Se acuerdan que uno cuando nos daban valores, por ejemplo, sumando, ¿ya? Acá también te va a dar casi lo mismo, ¿sí? Es como nosotros poder, ¿qué cosa? Adivinar, ¿no? ¿No? ¿Qué resultado nos puede dar, pues, ¿no? También acá a veces también mucho tenemos que tantear, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado. Ahora, por ejemplo, dice así ahí, el ejercicio, ¿sí? El ejercicio dice de esta manera, ¿sí? Dice, Maribel tiene ahorrados, dice, A59B, ese es el numeral. Si comprar una laptop de 3, dice, de 1363, le quedarían 54 de 1, el numeral 54 de 1. ¿Cuánto tenía ahorrado? O sea, nos piden esto, pues, ¿no? Ah, no, esto es lo que le queda. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Dice, si Maribel tiene ahorrado, tenemos que hallar lo de arriba, ¿cierto? Igual que en el otro, que en la suma, siempre colócalo así, de esta forma, en vertical, ¿sí? Colócalo siempre en vertical. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Tenemos
B menos 3 nos va a dar 1. ¿Cuánto valdrá B? Como indica ahí, 4. Ya tenemos un valor. Siguiente, 9 menos 6, D será 3, como lo indica. 5 menos C será 4. Ahí está, 1. Ahora, A menos 3 será igual a 5. Por lo tanto, será 8. ¿Sí? Por lo tanto, será 8. Pero ahora, ¿sí? 1. Otra forma de que tú puedes hacer cuando son restas, ¿no? Y no estás llevando, o hasta puede ser inclusive cuando llevas. Para yo hallar el de arriba puedo sumarlo. 1 más 3 me va a dar 4 igual. Por ejemplo, 4 más C me da 5. Puedo hacerlo al revés y eso será 1. D más 6 me da 9. 3. 5 más 3 me da 8. Puedes hacerlo al revés también, ¿sí? Cuando lo haces al revés, prácticamente es una suma, ¿sí? Así también puedes resolverlo. Entonces ya simplemente, bueno, ¿no? Reemplazas, pues, ¿no? Los valores que te da y así encontrarás, ¿sí? Ya, ahora, mira, acá también vamos a resolver, ¿sí? Vamos a ir resolviendo. Si encontramos cosas nuevas, vamos viendo. Por ejemplo, a ver acá. Acá, chicos, tenemos lo siguiente. Dice, un número menos 5 igual a 9. ¿Qué número sería? 4. 4, correcto. Siempre mayormente es 1 menos, ¿cierto? Fácil, también, ¿qué cosa puedes haber hecho esto? Lo siguiente. 9 más 5, 14. O sea, profesor, se llegó a prestar 1, ¿cierto? Para que sea 14, se ha prestado 1. Por lo tanto, este 2, ¿en cuánto se ha convertido? No vayas a pensar que es 2, sino ahora 1. 1, ¿cierto? Porque le prestó 1 al 4. 1 menos ¿cuánto te da 4? Menos 7. Exacto. O sea, acá es 7. Por lo tanto, ¿qué número era? 11. Profesor, o sea que este número de acá, al final le tengo que restar 1, ¿cierto? O le voy a tener que sumar 1 porque prestó, ¿sí? Entonces, acá tenemos, acá al revés. ¿Qué número restado menos 6 te da 1? 8. Claro, exacto, sería 8. Porque el 8 menos 1 se convirtió en 7. Y 7 menos 6 es igual a 1. Ahora, tenemos lo siguiente, ¿no? 9 menos 3, ¿cuánto será? 6. 6. ¿Sí? 6. Por lo tanto, así hemos podido encontrar qué valores son, ¿sí? De esa manera. Ahora, profesor, acá ¿cómo vamos a hacer? De la siguiente manera. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner 5. Vamos a poner, lo voy a poner ya la raya, obvio. 5A 3 menos, voy a poner C 3, 5, 8. ¿Sí? Acá vamos a poner 22, 4 de 8. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Ahí es. Entonces vamos a encontrar qué valores tiene cada uno. B menos 8 te da 8. ¿Cuánto tiene que valer B? 6. 6, ¿cierto? Va a tener que valer 6. Significa, profesor, que este número de acá, ¿no? Se prestó 1, ¿cierto? Para que sea, ¿qué cosa? 16. O sea, profesor, este número se ha vuelto 2. Listo. 2 menos 7, digo, 2 menos 5 es igual a D. Profesor, pero 2 menos 5 yo no puedo haber restado. Significa que este número, ¿qué cosa? Será 12. Este ha disminuido 1. 12 menos 5 me da que D, ¿cuánto tiene que ser?
7. 7, exacto. 12 menos 5 me da 7. Listo. Ahora, profesor, dice, A menos 3 me da 4. ¿Cuánto vale A? Acuérdense que A prestó 1. 8. 8, correcto, ¿sí? ¿Por qué, profesor? 3 más 4, ¿cuánto es? Al revés, 7. Pero el 1 que prestó al 2 será 8. ¿Listo? Ahora tengo 5 menos C igual a 2. ¿Cuánto valdrá C? 3. 3. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como se resuelve, ¿sí? Este tipo de ejercicios, así de esa manera. ¿Sí? Listo. ¿Alguien necesita copiarlo? Continúo. ¿Nada? ¿Nadie? ¿Ya terminaron? Sí, profe. Ya, continúo entonces. Ahí está. Ahí están los problemitas. Dice, mi papá tiene actualmente 56 años. ¿Qué edad tuvo hace 27 años? ¿Qué haré? Restar. ¿Cierto? Sencillo. Cuando te preguntan hace, ¿29? cuánto tuvo, exacto, cuando te dicen cuántos años 29. tienes, hace tanto. Exacto, 29. ¿Qué voy a poner? 9. Vamos a poner, si ponemos la fórmula es minuendo menos sustraendo, es igual a diferencia. Por lo tanto, tenemos ¿qué cosa? 56 menos 27. Por lo tanto, eso me da 29. ¿Sí? Me da 29. A ver, dice, una señora confeccionó 273 chalinas en 3 meses. Si en una semana vendió 198, ¿cuántas chalinas le falta vender? ¿Ya? Restar. Dice, una señora confeccionó 273 chalinas en 3 meses. ¿No? Si en una semana vendió 198, ¿cuántas chalinas falta vender? Resta, ¿cierto? Siempre igual puedes poner igual. Minuendo menos el sustraendo es igual a diferencia. Por lo tanto, el minuendo, ¿cuánto es? 273. 273 menos el sustraendo, que es, ¿qué cosa? 198. Ya, ¿eso es igual a cuánto? 75. 75. 75. ¿Sí? 75. Listo. Sí, 75. Listo. A ver, creo que no son tan difíciles los ejercicios, así que, a ver, ustedes resuelvan la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿sí? Ahora vamos, intenten ustedes. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer rápido, así nada más, ¿sí? Si ustedes lo han hecho, ya simplemente lo voy a resolver de una manera rápida, ¿sí? Para ver, para verificar que esté bien. Entonces, dice así. Un juego de video cuesta 1.769 soles. Si Susana tiene ahorrados 1.284, por su cumpleaños le regalaron 250, ¿cuánto dinero le falta para comprarlo? Bueno, por lo tanto, hasta ahí sería ¿qué cosa? 1.769 menos, ¿qué cosa? 1.284 menos 250. Y con eso nos va a dar, 235. ¿cuánto? 235.
235. Ya. Entonces sí, porque a todos he visto que le ha salido lo mismo, así que eso no ha sido nada del otro mundo. ¿Sí? De frente. Pero claro que, obvio, profesor, pero acá usted pone tres términos. Obviamente todo esto de acá viene a ser el sustraendo, si lo sumo, ¿cierto? Es todo lo que él tenía, ¿ya? Ahora dice, a mi papá le depositan su sueldo de 4.900 en el banco. Si retira 1.456 para comprar alimentos y 675 para pagar los servicios, ¿cuánto dinero aún le queda? Lo mismo. O sea, sería 4.900 menos qué, pero menos qué, profesor, menos 1.456 más 675. Lo pongo de otra manera, pero es lo mismo, que pusiera menos. Solamente que acá esto es para acotar que esto es todo el sustraendo. ¿Sí? Igual que acá, en el otro ejercicio también, cuando he hecho, lo he puesto los dos, lo he puesto como resta. Pero también podía haberlo sumado, pues no. Pero de frente lo puedo poner así. Y veo que en la siguiente le salió, ¿no? 2.769 a todos. En la 3, en la 5 digo, dice, si los términos de una sustracción suman, o sea, minuendo, ¿ya? Menos sustraendo igual a diferencia, ¿no? Tenemos ese es 1, pero nos dice, profesor, si sumamos m más s más d, ¿nos da cuánto? 346, ¿sí? 346, profesor, y su suma, digo, y su diferencia es 78. Determina el sustraendo. Nos piden, ¿sí? Nos piden hallar eso. Profesor, ¿qué cosa haré? Lo mismo que hemos estado haciendo, ¿sí? Es lo mismo que hemos estado haciendo. ¿Ya? Profesor, pero ahora, ¿cómo me dice hallar el sustraendo? ¿Qué cosa han hecho ustedes? ¿Qué cosa han hecho ustedes, chicos? A ver, ¿quién me dice qué cosa ha hecho? Restar. Ya, pero ¿qué has restado? 346 menos 78. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Restar? Ya, pero si yo los resto, a mí me va a quedar ¿qué cosa? 2m más, menos, sería más 2s más d. Y ahí sigo teniendo tres variables. No me deshago de ninguna. Chicos, ustedes pueden qué cosa hacer. Uno, tratar de qué, de buscar o qué. Por ejemplo, te dice que uno, dice, y su diferencia, obviamente acá ves, me equivoqué. Claro, su diferencia de ellos tres, acá es con D, lo leí mal. 346 menos No, ahí tienes que, 268 es igual a 78. ya. Uno, a ver, acá, uno, ahí lo había leído mal. Ya, dice, si los términos de una sustracción suman 346 y su diferencia es 78, o sea, de esos tres términos, determine el sustrayendo. ¿Qué hago? Los resto, chicos. ¿Ya? Esas dos ecuaciones los voy a, ¿ya? No, ¿qué hablo? Los voy a sumar. ¿Ya? Acá lo voy a poner, ¿sí? Los sumo. ¿Por qué, profesor, los va a sumar? Ahora vas a ver por qué los voy a sumar. ¿Ya? No restar. ¿Por qué? Por este motivo. Si yo digo, a ver, m más m, ¿cuánto es? M más m es 2m. Listo. Ahora, si yo sumo s menos s, se van. Cuando es una suma. Pero si hubiese sido una resta, s menos s se hubiese convertido en más s y te hubiese dado 2s. ¿Ya? Cuando tienes signos diferentes, no puedes restarlos. Más bien los debes sumar ¿para qué? Para que se desaparezcan. ¿Sí? Para que desaparezcan. Entonces, acá, yo sumándolos, se van estos dos y se van estos dos. Por lo tanto, me va a quedar ¿qué cosa? 2m es igual a
346 más 78. Por lo tanto, ahí tengo 4, 14 llevo 1, 11 más 1, 12, llevo 1, 424. ¿Sí? 424. Entonces, por lo tanto, M, voy a poner acá de costado. Por lo tanto, M va a valer ¿cuánto? 212. ¿Listo? M va a valer 212. ¿Ya? Entonces sabemos que el minuendo vale eso. Profesor, ¿y ahora cómo hallo? ¿Cómo voy a hallar ahora? ¿Cuánto es el sustraendo? Esa es la pregunta. Ya tengo el minuendo, chicos. ¿Qué cosa podría hacer ahora? ¿Qué otra idea tienen? Restar 212 menos 78. Espérate. A ver. Acá. Ya, alguien lo ha hecho de otra manera, porque yo creo que... Este Yo 78, he ¿cómo? quitado todo. A ver, esta diferencia, ¿cómo lo han tomado? Eso es lo que quiero saber. A ver, porque creo que acá Yo uno... he restado 346 menos 78. Ya, para hallar qué cosa. El número que falta, ¿El número que falta? No, 268. no. Ya, mire, ahorita viendo, este es un problema, ¿ya? Ahorita viéndolo así, de esta manera, ¿ya? Uno, mira, es un problema de cómo lo estás entendiendo, cómo lo estás leyendo, ¿sí? Acabo de ver eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, lo tomo de esta manera, dice, si los términos de una sustracción suman 346 y su diferencia es 78, por ejemplo, yo lo tomé de esa manera. Por ejemplo, al inicio, si se dieron cuenta, yo le puse solamente M menos S es igual a D. Pero ahora, ¿no? Es igual a 78. Yo lo tomaba como que la diferencia de esos dos términos, o sea, y la diferencia es 78. Pero yo dije, pero ¿cómo voy a deshacerme? ¿Cierto? Pero en realidad, esa era, no era que la diferencia de ellos tres es 78. Es dependiendo cómo tú lo tomes. ¿Sí? Es dependiendo cómo tú lo tomes. ¿Ya? Entonces, acá hemos hecho una parte que está mal. ¿Ya? Porque veo, ¿por qué me doy cuenta de eso, profesor? ¿Cómo logro darme cuenta cuando algo está mal en un ejercicio? Cuando lo estoy resolviendo, por ejemplo, porque acá he encontrado la M, pero ahora ¿cómo encuentro S y cómo encuentro D? No hay otra forma, o sea, ni sumando ni restándolos. Si yo los restara, lograría encontrar cuánto vale, por ejemplo, S más D, pero igualito tampoco no me va a servir de mucha ayuda porque no podría hallar S, ¿sí? Y si lo sumara, también se eliminan. Entonces, acá me he dado cuenta, por eso les digo, por eso les pregunté qué cosa habían hecho, pero usted me dice que lo han restado de frente. Por lo tanto, esto de acá, voy a tomarlo como lo tomé al inicio, ¿sí? Dice, y su diferencia es 78, ¿no? ¿No? Capaz ahí hubiese sido, ¿no? Y la diferencia es 78, o sea, capaz si nos hubiesen especificado de los mismos términos, pero acá quiere decir que M menos S es igual a D. Por lo tanto, acá D vale 78, ¿sí? O sea,
Minuendo más sustrayendo más diferencia es 378. Digo, es 346. Por lo tanto, M más S es igual a ¿cuánto? A 346 menos 78, que es lo que usted dice que han restado. En la 5, ¿cuánto es eso? Restándolo. Ahí por ahí creo que me había puesto 268, ¿cierto? Ya. Eso es la suma de esos dos, M más S. Y la diferencia de M menos S es 78. Ahora sí, acá sí. ¿Ya? De esta forma, que era la que yo lo pensaba hacer hace rato, pero pensando que era con los tres, porque también hay también donde tú puedes igual sumar y restar los tres, ¿ya? Ese tipo de ejercicios también igual también les puede venir o les pueden dejar. ¿Qué es esto? Listo. Entonces, acá, ahora sí. Ahora sí, acá lo que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Estos dos. Entonces, acá tenemos M más M, 2M, profesor. S con S se van, ¿sí? Será igual a 268 más 78. Tenemos 6, ¿sí? 7 más 7, 14, llevo 1 y 346. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, M, ¿cuánto va a valdrá? M va a valer, tenemos 3 y tenemos 17. 173. ¿Sí? 173. Profesor, ¿cómo lo saca tan rápido la mitad? Simplemente la primera que es par, ¿qué cosa? Si es par, 1 será 3. Ahora, como las dos últimas no son pares, cuando todos son pares puedes sacarle a cada uno. Pero como acá más rápido es buscar un par, en vez de que tú estés buscando el 2, tú capaz vas a decir 2, el 1, agarra de frente los dos números, 34 y 17. Por ejemplo, puedes tener 36, 38, 40. Por ejemplo, 52, de frente a 52 le sacas la mitad. ¿Sí? Le sacas la mitad a 52, por ejemplo, y ahí está. ¿Sí? Puedes obtenerlo mucho más rápido. Entonces, ya tengo M. Ahora, este M lo voy a poner como si fuera una ecuación. Esa ecuación, esa respuesta lo reemplazo ¿dónde? Arriba. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Acá, donde dice M más S. Es igual a... O igualito también puedo hacerlo. M, en cualquiera de los dos, puede ser en M más S o en M menos S. En cualquiera de los dos. M menos S es igual a 78. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? M menos, reemplazo 173, ¿sí? Menos S es igual a 78. ¿Qué cosa voy a hacer acá? Acá, ¿qué cosa voy a decir? 173 menos 78, porque es una ecuación, es igual a S. Por lo tanto, ¿S cuánto será? Esa es la pregunta. ¿S cuánto será? Si yo resto. 5. ¿Cuánto? 95. 95. Listo. ¿Sí? A ver, 13, 1, 16 más 1, 17. Correcto. Entonces, S vale 95. Eso es lo que va a valer el sustrayendo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, siempre cuando te des cuenta de que algo no te sale, es porque capaz hemos interpretado mal. Cualquiera puede interpretar mal, por eso es muy bueno tratar de entender. En las matemáticas es como tú lo entiendas. Si tú lo entiendes de una manera, puedes hacerlo bien, si es de la manera correcta. Si no, puedes fallar. ¿Sí? Por eso siempre es bueno tratar de leerlo tranquilamente. ¿Ya? Ahora, en la mayoría de casos, cuando yo les digo, cuando son diferentes acá, tenemos M más S y M menos S, súmelo, no lo resten. No piensen que restándolo, porque si tú fuera menos,
este S se va a convertir en más. Y S más S será, ¿qué cosa? Acá vas a tener 2S. Y M, y acá este se va a convertir en menos M. Obviamente que 1, ¿qué cosa, profesor? Acá se hubiese convertido en ¿qué? En 2S. ¿Es igual a cuánto? A 268 menos 78. Por lo tanto, acá hubieses obtenido ¿qué cosa? 0. Acá hubieses obtenido 9, ¿ya? 190. Por lo tanto, si sacabas la mitad, ¿cuánto te hubiese salido acá? Hasta de frente podías haberlo hecho. ¿Ves? ¿Cuánto hubiese sido? 95. Profesor, o sea que ya hubiese obviado hacer este paso. Sí, podías haberlo hecho. Pero si tú usas el menos, te vas a confundir. Si es que no trabajas bien con los signos, ¿ya? Si no trabajas bien con los signos, lo que tú hubieses logrado, ¿qué cosa es hacer acá? Hubieses equivocado y hubieses puesto 2M en alguno de los casos. ¿Sí? Hay dos formas de poder resolverlo. Pero yo prefiero trabajar con el más, porque es el más sencillo. Por más que capaz te hagas doble paso, Profesor, dime. ¿no era mejor que se hiciera 346 menos 268? ¿Por qué? Pero ¿por qué los vas a restar? Pero es esto, pues. O sea, si ¿No tú... se resta? No. 346 menos 268 no se resta. ¿Por qué los vas a restar? ¿De dónde? ¿Pero por qué motivo? Ese es el detalle. Uno, porque este 268 yo le he obtenido ¿de qué? De acá, de esta resta. De esto de acá. Este 268 viene ¿de qué cosa? A ver. M más S es igual a 346 menos 78. No tengo por qué restarlos esos dos números. ¿Sí? Y me da 268. Es que uno, claro, profesor, si yo lo resto 246, ¿qué cosa? Menos 268 me da 78. Pero ¿por qué motivo lo vas a restar? Ese es el punto. ¿Por qué los vas a restar? No los puedes restar porque restar. Ustedes tienen que encontrar ¿qué cosa? La razón. ¿Sí? Acá es 2M. Ya me olvidé qué número salía acá ya. ¿Cuánto salía acá? Ya sumando salía 6. ¿Sí? En 16, 1, 7, 14. ¿No? 34. ¿Ya? Ahora, como les digo, 1, por ejemplo, ya como les había dicho, si ustedes suman, vas a encontrar el minuendo. Si tú restas, vas a encontrar el sustraendo. ¿Sí? Apúntalo si quieres, ¿ya? Cuando tienes dos ecuaciones, como estas, ¿ya? Como esto, cuando tienes estos dos, si tú los sumas, vas a encontrar el minuendo. Si tú los restas, vas a encontrar el sustraendo. Pero como ya les dije, tengan cuidado con el signo. Por eso yo prefiero trabajar con el más. El más no los va a confundir. Porque si fuera menos, sería M menos M, se van. Y S menos S, pero acá hay otro menos. S se convierte en más y formaría 2S. ¿Ya? Y obviamente vas a restar 268 menos 78. Ya no lo sumas. ¿Sí? Por eso les digo que es muy importante saber eso. ¿Sí? Listo. Ahora vamos ahí. Entonces, ya se han dado cuenta en lo que han fallado ahí. ¿Sí? Ahora, acá en la 6 también he visto dos respuestas diferentes. Entonces, dice, la suma de los términos de una sustracción, ahí está, mira, la suma de los términos, o sea, M más S más D, es 648. Y el sustraendo es, dice, M
No, es 186. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, dice M más S más D. Dice, la suma de los términos de una sustracción, ya, es 648. Y el sustraendo, ¿ya? Y el sustraendo es 186. Haya el valor de la diferencia, ¿sí? Eso es lo que me pide. Dice, y el sustraendo. Obviamente, otra vez nos están dando que el sustraendo, ¿cuánto es? El sustraendo es 186. A ver, chicos, un momentito. Por eso, pregunten nomás. Si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? Entonces, por eso, como yo les había demostrado, a ustedes, hasta yo inclusive, leyendo se pueden equivocar, ¿sí? Entonces dice, la suma de los términos de una sustracción, acá está, la suma de términos, ahí está. Y ahora en cambio acá ya no te dan acá ya no te dan la sustracción, digo la diferencia, sino te dan la sustracción, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué hago? Lo reemplazo, profesor. ¿Ya? Dice, hallar el valor de la diferencia. Dice, halle el valor de la diferencia, o sea, quieren que hallemos D. Ahora, o sea, profesor, ¿qué cosa es lo que quieren ellos? Nosotros, 1. Acá podemos tener lo siguiente, ¿sí? Mi mamá me mima. ¿Ya? Acá podemos tener lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que nos piden? Halle el valor de la diferencia, dice. Halle el valor de la diferencia. O sea, M menos S es igual a... Nos piden hallar D. Profesor, por lo tanto, ¿qué cosa? Acá si reemplazamos esto de acá, nos queda ¿qué cosa? Si reemplazamos, ahí nos queda que M más D es igual a 648 menos 186. ¿Sí? O sea, estamos reemplazando ese S que va a pasar luego a, ¿ya? Va a pasar a restar. Por lo tanto, tenemos que M más D M más D será igual a ¿cuánto? Restamos 8 menos 6, tengo 2. Ahora, por lo tanto, tenemos 14. 14 menos 8 me da 6. Resté 1. 5 menos 1, 4. ¿Sí? Ahí tenemos 462. ¿Sí? Tenemos 462. Eso es lo que vale la suma de estos dos. El minuendo más la diferencia. Ahora, profesor, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer, profesor? ¿Sí? ¿Qué cosa puedo hacer acá? ¿Cómo puedo hallar cuál es la diferencia o cuál es la suma? O digo, el minuendo. Si tengo esta fórmula, a mí me piden hallar cuánto es la diferencia. ¿Sí? Ahora, profesor, esta que es la fórmula donde estoy poniendo acá, ya tengo eso. Esto de acá, ¿ya? Profesor, no sé, ¿qué cosa puedo hacer? No te dan cuánto es por ejemplo, la diferencia de ellos, nada. Pero ¿qué cosa puedes hacer? Lo voy a reemplazar de cierta manera, ¿sí? Sustrayendo ¿cuánto vale? 186, ¿cierto? Cierto. Ahora, si este 186 yo lo paso al otro lado, esto será más 186. Profesor, ¿y ahora qué hago con la D? Esta D, pásalo al otro lado. ¿Cómo qué pasará, profesor? Como menos D. Yo lo cambié de lado simplemente. Los he cambiado de lado. Ahora, ¿qué hago con estos dos? Ahora, ¿qué hago con estos dos? Lo mismo que hemos hecho hace rato en los otros ejercicios. ¿Sí? Pues vamos a sumar o restar. ¿Qué les he dicho? Si yo quiero saber cuánto es la diferencia, los resto.
Si yo quiero saber, uno, este primer término que es el m, estos son los primeros términos, yo lo sumo. Pero si yo quiero saber cuánto es, o cuánto vale el segundo término, que son diferentes, los resto. ¿Sí? Vamos a restarlo para tenerlo de frente. Menos. Comenzamos por ahí. Entonces, voy a poner acá. Listo. M, voy a decir M menos M se van, ¿cierto? M menos M se van. Tienes que decirlo con el menos de acá. Ahora, D menos D, esto es así. D menos D menos D. Esta multiplicación de menos por menos te va a dar más, o sea, será D más D. De ahí sale el D más D. ¿Y cuánto es D más D? 2D. Ahí lo voy a poner así, D más D. Eso es igual a la diferencia de estos dos números. ¿Ya? 462 menos 186. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ¿qué cosa? Será esto, 6. Será 8. Y será 2. 286. ¿Sí? Acá 12 menos 6. 12 menos 6. Entonces acá es 7. 12 menos 6. ¿Ya? Te da 6. Ahora, este es 5. 5, o sea, se convierte en 15. 15 menos 8, 7. Este que se convierte en 3. 3 menos 1, 2. Listo. Profesor, ahora tenemos ¿qué cosa? D más D es 2D. Es igual a 276. Por lo tanto, tenemos que D vale. Acá, ¿cuánto será? La mitad, ¿qué será? 13, ¿ya? 138. ¿Sí? Profesor, ¿cómo sabes que va a ser 138? Es que 1,27 es impar. ¿Sí? Cuando tienes un número, escúchenme chicos, cuando tienes un número, por ejemplo, esto es al revés que el anterior. Cuando tú tenías 34, por ejemplo, 346, la mitad es 2 cuando quieres sacarle. Y le agarras la mitad acá. ¿Cuánto es? Acá, bueno, acá es 17. Esta es la forma rápida, ¿no? Para sacar la mitad. ¿Ya? Esta es la forma rápida cuando el número termina, ¿ya? Es par y el siguiente de acá comienza como impar y par. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Ya? ¿Cómo puedes sacar la mitad rápido? Por ejemplo, a este número, 276. ¿Cómo le he sacado tan rápido, profesor? Ni siquiera lo ha dividido. ¿Qué cosa? A ver, la mitad de 27 no tiene, profesor. Si pongo 14, se pasa a 28. Entonces tengo que poner uno menos, 13. Siempre es uno menos. La mitad, o sea, la mitad no va a ser, no le vas a sacar a 28, sino le sacas a 26. Siempre a uno antes. Y profesor, ¿y por qué le pones 8? Porque supuestamente, ¿cuánto me falta? Siempre te va a faltar uno. Y el otro que es 6, ¿qué cosa? No vas a ponerle 3 como mitad, sino de frente le pones 8. Porque 8 más 8 te da 16. ¿Ya? Y si quieres, compruébalo. 138. 8 más 8, 16. Llevo 1. 3 más 3, 6 más 1, 7. 1 más 1, 2. ¿Sí? Esto con el tiempo ya tú le agarras la práctica de cómo puedes sacar la mitad a cualquier número que tú veas. ¿Sí? Tú le puedes sacar eso a cualquier número. ¿Sí? Cualquier número tú le puedes sacar la mitad de manera rápida. Sin necesidad de calculadora, sin necesidad de nada. ¿Sí? Simplemente es habilidad nada más. ¿Ya? Entonces, acá sabemos que la diferencia es 138. Y creo que no sé cómo me la han sacado. ¿Ya? Ya, pero veo que sí está bien. Y yo no sé por qué acá sí me la han sacado bien y en el otro me la han sacado mal. Capaz, no sé si se habrán confundido con la palabra que decía y su diferencia. No sé si se habrán confundido con eso. ¿Sí? Porque veo que sí, en las 6 me han sacado 138. ¿Sí? Entonces, de esa manera sale.
Listo. ¿Hasta acá alguien alguna pregunta? No, profe. Ya. No, profesor. Listo. Entonces, acá en la única que han fallado es la 5. En la 6, por lo visto, me han sacado 138 como es. ¿Sí? Entonces, igual apúntenlos. Ahora, vamos a ver cómo es con la multiplicación, profesor. ¿Sí? Dice multiplicación de números naturales. Por ejemplo, ustedes en la multiplicación van a ver acá. Dice así, María le da, dice, diariamente 5 soles a su hijo mayor para sus pasajes y 4 soles a su hijo menor. Cuando te hablan mayormente de multiplicación, tienen que ya asociar las palabras diario, ¿sí? Mayormente todos los problemas de la vida van en base, claro, todos en base a la suma, la multiplicación, pero para nosotros no podemos sumar tantas veces una cifra, por eso existe la multiplicación, ¿sí? Entonces dice, si ellos se movilizan durante 25 días al mes, ¿cuánto recibieron en total? No voy a estar sumando yo, ¿qué cosa? 25 veces 5, 5, 5, 5, 5. Para eso existe la multiplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay una forma rápida. Ellos van la misma cantidad de días, ¿cierto? Pero diariamente a su hijo mayor le da 5 y al menor le da 4. Dice, calculemos cuánto recibieron en total, porque eso es lo que te preguntan, ¿no? Entonces, ¿cuánto recibieron en total? Dice por día. Por día recibieron 9 soles. Entonces, en 25 días, ¿cuánto recibirán? Solamente es una multiplicación, nada más, ¿ya? Ese tipo de ejercicios siempre vienen. Uno, podías haberlo hecho aparte, o sea, uno recibe 5 por 25, el otro recibirá 4 por 25 y lo sumas. También es válido. Tú puedes resolverlo de cualquier manera. Puedes usar el camino corto, el camino largo, depende como tú lo entiendas. ¿Sí? Ahora, en la 2 dice así. Diariamente José y Arturo gastan en alimentos 24 y 32 soles respectivamente. ¿Qué cosa quiere decir respectivamente? Que 24, así como te lo da en orden José y Arturo, por lo tanto también 24 y 32 le corresponde a cada uno respectivamente. O sea, si primero dijimos José, el primer monto será para él y el segundo monto será para Arturo, respectivamente, cuando te dicen la palabra. Eso significa respectivamente en matemáticas. En 40 días, ¿cuánto más gastará Arturo que José? Obviamente Arturo gasta más. Entonces, pero quieren saber cuánto gastará de más. Ajá. Lo que quieren saber es cuánto gasta más Arturo que José. Entonces, primero, ¿qué cosa vas a hacer? Mira, de frente, ¿cuánto es la diferencia entre ellos dos? Eso es lo que van a sacar. ¿Sí? Dice, calculamos cuánto más gasta Arturo que José diariamente, 8 soles. Entonces, en 40 días, ¿qué será? La multiplicación. 320 soles. Nada más. Eso es lo que gasta. Lo que gasta Arturo más que José. Profesor, pero podía haber sacado ¿qué cosa? Podías haber hecho esto. 24, hubiese sacado lo que gasta José, 24 por 40, y el otro, lo que gasta Arturo, 32 por 40. Puedes haber sacado y restado ambas y te va a salir lo mismo. Y compruébalo. 0, 8, 12. 0, 16, 9. Ahora resta ambos números. Ahora resta ambos números. ¿Qué? ¿Cuánto me va a dar? 0 menos 0, 0. 8 menos 6, 2. Y acá me sale 320. Tú puedes resolverlo de ambas maneras, ¿sí? Ambas direcciones, de cualquier forma como a ti se te haga más sencillo, ¿sí? Entonces, ahora, acá dice, determina el valor de A más B más C si se cumple que A4B por 3 te da 7C1. Analicemos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? B por 3. Profesor, ¿3 por cuánto te da un número que termine en 1? El único como te indica acá es 21. Y 21, ¿qué cosa? Lleva, ¿qué se va a llevar? El 2, obviamente. O sea que arriba hay un 2. Ahora, 3 por 4, ¿cuánto es?
12 más 2, 14. O sea que C vale 4 y llevo 1. Ahora, profesor, 3 por A más 1 te tiene que dar 7. 2. 2, ¿cierto? Ahí te dice 2. Entonces, ahí es solamente el número de la suma de cifras, ¿sí? Y ahí vas a hallar la suma de cifras. Todos son sencillos, chicos. Todo tipo de ejercicios de matemáticas sencillos. Solamente saber, ¿no? La teoría. Por ejemplo, dice, en una tienda se venden los platos hondos a 5 soles la unidad y los tendidos a 7 soles la unidad. Si una persona compró una docena de platos hondos y media docena de platos tendidos, ¿cuánto pagó por la compra? A ver, dice, acá lo voy a poner así, platos hondos, H de hondos y T de tendidos. ¿Cuánto cuesta cada uno de ellos? Los hondos cuestan 5 soles la unidad y los tendidos cuestan 7 soles. Eso es lo que nos indica. Ahora, si una persona compró una docena, ¿cuánto es una docena? 12. 12. 12, ¿cierto? Entonces multiplicaré por 12. ¿Ya? Para saber cuánto ha gastado comprando esa docena de platos hondos. Y dice, y media docena de platos tendidos. ¿Cuánto será la media docena? 6. 6, ¿sí? Entonces tenemos que 5 por 12, ¿cuánto es? 60. Y 7 por 6, 42. 42, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice, ¿cuánto pagó por la compra? O sea, me pide cuánto pagó por los hondos más los tendidos. Por lo tanto, será 60 más 42. Y eso me da 102 soles, ¿sí? Eso es lo que pagó. ¿Listo? Ahora, acá tenemos para completar, y vamos a completar, ¿sí? Dice, 3 por cuánto te da 1. Por 7. Entonces, acá tenemos por 7. 3 por 7, 21. Llevo 2, profesor. Ahora, 7 por cuánto te da un número sumado más 2, te va a dar, termina en 4. ¿Qué número, profesor? O sea, profesor, ¿qué será? Que esta multiplicación de ese, por ejemplo, de ese 7 por el número que yo no sé, te tiene que dar un número que termine en 2. ¿Por qué 2, profesor? Porque 2 más 2 te va a dar 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué número te da? Por 6. Por 6. 7 por 6, 42. Más 2, 44. Estoy llevando 4. 7 por 5, 35. Más 4, 39. ¿Sí? 39. Ahora, vamos con el siguiente. Entonces, profesor, acá voy borrando. Ya como ya yo sé cuáles son los números, ya la siguiente es más sencillo. 3 por 3, 9. 3 por 6, 18, profesor. Llevo 1, 15, 16. Y acá solamente sumo 1. Acá ¿qué será? 13, llevo 1. 9 más 9, 18. Llevo 1, correcto, me da 10. Llevo 1, 2. Listo. Entonces tenemos ese número. ¿Sí? Tienes que tratar, ten mucho cuidado, no vayas a pensar que acá, por ejemplo, cuando hemos hallado 6, ¿ya? Cuando hemos hallado 6, no vayas a pensar que que 7 por 6, por ejemplo, 7 por ese número te va a dar un número que termine en 4. Si estás llevando algo, tienes que también sumarlo, o sea, restarle ese número. Mucho más fácil para saber en qué número termina tu multiplicación. ¿Ya? Siempre hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? A veces muchos nos equivocamos, podemos fallar en eso. ¿Listo? Ya. A ver, dice, en una pastelería se preparan 15 tortas en 4 horas. O sea, profesor, en 4 horas, ¿ya? Dice, se preparan en 4 horas, voy a poner 4 horas, se preparan 15 tortas. Dice, ¿cuánto se prepararán en 16 horas?
en 16 horas, ¿cuánto se va a preparar? Esa es mi respuesta. ¿Sí? Profesor, ¿qué cosa haré? Tienes distintas maneras de poder resolver este ejercicio. Regla de 3 o simplemente lógica. A ver, dice, en 4 horas preparo 15 tortas, ¿cierto? Ahora, en 16 horas, ¿cuánto prepararé? De 4 para que llegue a 16, ¿por cuánto lo he multiplicado? 4. Por 4. Entonces, 15 de acá también para que llegue, para saber cuántas tortas, también tengo que multiplicarlo por 4. ¿Sí? Esa es una forma. ¿Ya? Esa es una forma. Esa es una forma. La otra forma es regla de 3. Profesor, ¿cómo es regla de 3? Regla de 3 se aplica de esta manera. El cual también igual les voy a enseñar eso también igual más adelante. Cuando te piden así, mayormente X, ¿ya? Es la multiplicación. Para yo hallar X así en este tipo de situaciones es la multiplicación de ellos dos entre el número que te sobra. O sea, profesor, yo pondría X es igual a 16 por 15 entre 4. ¿Y qué hago acá? Divido, le quito cuarta, me queda 4. 4 por 5, 60. De cualquiera de las dos maneras, puedes resolver una regla de 3. Eso es una regla de 3 simple. ¿Sí? Eso es cuando quieres hallar incógnitas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, pero profesor, ahorita estamos en multiplicación, obviamente. Estamos en multiplicación. ¿Sí? Estamos en multiplicación. Entonces, ¿cómo lo resolveré como multiplicación? Sencillo, pues, ¿no? Si en 4 horas hizo 15 tortas, como te dije, de 4 horas en 16 horas, ¿cuánto ha pasado? O sea, como lo habíamos hecho, por 4, ¿cierto? 4. Por 4. Entonces solamente 15 será, o X viene a ser, ¿qué cosa? 15 por 4, nada más. ¿Sí? 15 por 4, que viene a ser 60. ¿Sí? 60 tortas. Nada más. Hay diferentes maneras para poder resolver un ejercicio en matemáticas. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? En 16 horas va a ser, ¿qué cosa? 60 tortas. Entonces, a ver, dice, un atleta emplea 3 horas para recorrer, y esto es lo mismo otra vez. Dice, a ver, un atleta dice, en 3 horas, ¿cuánto dice cuánto recorre? 54 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 9 horas? En 9 horas, ¿cuánto va a recorrer? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto va a correr? Lo mismo. ¿Cuánto ha pasado en horas? ¿3 por cuánto? 3. Por 3. Entonces, por lo tanto, será 54x. Acá será ¿qué cosa? 54 por cuánto? Por 3. Por lo tanto, eso me da 12. Llevo 1, 15, 16. 162 kilómetros recorrerá en 9 horas. Nada más. ¿Sí? Esa forma es como nosotros resolvemos. Ahora vamos, ustedes chicos, intenten la 3, la 4, la 5 y la 6. Vamos. Ustedes intenten. Ustedes intenten la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces, a ver, mientras voy haciendo la 3, dice, Carmen gastó 18 soles diarios. Ya. Ya. Dice, a ver, Carmen gastó 18 soles diarios durante 24 días y Julia 21 soles diarios durante 21 días. ¿Quién gastó más? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Uno, tenemos a Carmen, ¿cierto? Y tenemos a Julia. Multiplicar. Tenemos acá los dos. Entonces, Carmen, ¿cuánto gasta diario? 18 soles.
¿Cuánto gasta diario Julia? 21 soles. Ahora, dice, ella gastó por 24 días, ¿sí? Ella gastó por 24 días y Julia gastó ¿por cuánto? Por 21 días. Por lo tanto, multiplicamos, pues, ¿no? ¿Cuánto sale cada uno? Entonces, arriba, ¿cuánto sale? ¿Quién me puede decir cuánto sale 18 por 24? 292. 292, correcto. Y abajo, 21 por 21. 441. 441. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí podemos ver que uno, ¿quién es el que gasta más? Julia, ¿cierto? Entonces, acá ponemos, Julia gasta más. Sí. ¿Sí? Listo. Siguiente. Dice, el dueño de una empresa contrató a 9 ingenieros. Ahí está, listo. Tenemos ingenieros y de ingenieros. Contrató a 9, dice, con un sueldo de 6.000 soles. Listo, 6.000 soles. Y a 15 obreros, acá sacamos que es 9 por 6, 54. Y agrego 3 ceros. Listo. Tenemos que obreros o de obreros, ¿cuántos dice? Contrata 15 obreros con un sueldo de 3.500. ¿En qué grupo de trabajadores se gasta menos? Dice, obviamente. Entonces acá multiplicamos 35 por 15. Ya, 35 por 15. A ver, 35 por 15. Ya. Es 525 con 2 ceros. Por lo tanto será 52.500. ¿En quién se gasta menos? En los obreros, ¿cierto? Se gasta menos en los obreros. Los obreros, listo. En la 5 dice, en una institución educativa, en un aula de 36 alumnos, se repartieron 8 cuadernos rayados y 3 cuadriculados por alumno. ¿Cuántos cuadernos de cada tipo se han entregado en dicha aula? Entonces si tenemos 36 alumnos, vamos a poner así. Primero, vamos a poner cuadriculado, T de cuadriculado y R de rayado. ¿Sí? Y vamos a poner R de rayado. Ahora, ¿se repartieron qué cosa? A 36 alumnos. Ambos tienen 36. Pero, ahora, ¿por cuánto será? ¿Cuántos cuadernos rayados se repartieron? 8. ¿Y cuántos cuadriculados? 3. Y acá será por 8 rayados. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1. Es 18. Llevo 1. Será 108, ¿cierto? Acá será 8 por 6, 54. 54, llevo 5, 24, 29. ¿Listo? 294. Dice entonces, ¿cuántos cuadernos de cada tipo se han entregado en dicha aula? 108 y 294. ¿Sí? ¿Está correcto o no? ¿O no me digan que han multiplicado mal? Vamos a comprobar si quieren con la calculadora. 36 por 8, 288. Ajá, ya ves, nadie me dice nada. Por 8, 48. Ajá. Listo. Y abajo, 36 por 6, está bien, 36 por 3. 108. ¿Listo? 108 y 288. ¿Listo? Entonces, esos son los dos. ¿Ya? Ya lo que se reparte. Dice, para llevar, dice, a un grupo de personas de paseo se han contratado vehículos. Y en cada uno se transportan 9 adultos y 4 niños. Si en total se emplearon 24 vehículos, ¿cuántos adultos y cuántos niños fueron al paseo? Lo siguiente, tenemos adultos y tenemos niños. En adultos, ¿cuántos adultos fueron? 9. ¿Cuántos niños fueron? 4. Ahora dice, ¿cuántos vehículos han empleado? 24. ¿Sí? 24. Entonces solamente tenemos que multiplicar. Por lo tanto, ya, entonces 9 por 4, 36. Llevo 3, 18, 21. ¿Sí? Ahora, 4 por 4, 16.
¿Sí? 16 llevo 1, ¿cuánto es? 2 por 8, digo 2 por 4, 8 más 1, 9, ¿sí? 96, ¿sí? Entonces, sale 216 adultos y 96 niños fueron al paseo, ¿cierto? Entonces, chicos, ya, repasen. Acá creo que en la multiplicación no tienen problema, pero tengan cuidado con la sustracción, ¿sí? Tengan cuidado con la sustracción. Si tienen alguna duda, igualito pueden entrar en la noche. Ahora, a ver, yo les recomiendo que repasen, a ver, por acá creo que hay ejercicios con respecto a esto. No. Creo que es esto de acá. ¿Sí? Chicos, ustedes pueden ir resolviendo estos ejercicios de acá, no estos de acá, pero los de acá último, ya es para que ustedes puedan reforzar estas dos últimas hojas, ¿ya? ¿Ya? Estas dos últimas hojas pueden ir practicando, ¿sí? Tanto como tienen sumas, ¿ya? Tienen restas, ¿ya? Practiquen, yo les digo, les recomiendo que practiquen estos ejercicios, tanto como multiplicación, restas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, con eso terminamos, chicos. Les estoy recomendando, después no me digan nada del viernes. ¿Ya? El viernes tienen su práctica.